¿Qué tal, ingenieros? Bienvenidos a un nuevo video del curso básico de MATLAB. En esta ocasión, como ya sabemos exportar datos a Excel, ahora vamos a importarlos y vamos a verlo de distintas maneras. Entonces, vamos a la compu. Para este ejemplo también vamos a utilizar un script. Entonces lo creamos. Y aquí en el script vamos a ver distintas maneras de importar estos datos. Siempre vamos a utilizar la función xlsread. Y entre paréntesis irán algunos argumentos que poco a poco iremos viendo. Entonces, comencemos con uno de los más básicos. Es más, este lo podemos ejecutar directamente en el command window. Para esto ya tengo un archivo de Excel previamente preparado con algunos datos, y los cuales son estos. De hecho, podemos ver que tenemos el lunes y el martes con cada una de las muestras y los valores que tienen. Entonces esto podría decirse que es una matriz de 3 columnas por 25 filas. Y esta también en el martes. Y no solo eso, sino tenemos dos hojas. Aquí tenemos una tabla un poco más pequeña, pero que igual nos funcionará. Entonces, en estas dos hojas, con estos datos, vamos a estar trabajando. La manera más rápida de importar datos es la siguiente. Primero ponemos el nombre del archivo. Y eso va a ser igual a datos, o en este caso el nombre que ustedes le pongan, entre comillas simples. Y ahora, vamos a utilizar xlsread. Y entre el paréntesis vamos a colocar el nombre y luego le pondremos coma -1. A esto tenemos que asignarle un valor, una matriz, por ejemplo A. Entonces mi matriz A va a ser asignado el valor que obtenga de aquí. ¿Y qué pasa? Bien, al darle enter me aparece este mensaje. Selecciona la región y después dale clic OK para continuar. Entonces es así de fácil. Me dice que seleccione una región, pues yo voy a seleccionar esto de aquí. Selecciono todos mis datos, que es lo que me importa, y después simplemente le doy clic en OK. Y entonces, ¡boom! Ya tengo mi matriz A con mis 25 datos aquí colocados. Esa es la manera más sencilla y se puede realizar desde el command window. Ahora veremos un poco de código. Aquí vamos a hacer lo mismo, entonces A va a ser igual a xlsread. De igual manera, el nombre del archivo. Si yo únicamente dejo esto, vamos a ver qué ocurre. Primeros datos. Además, el nombre va a ser datos.xlsx. Yo al ejecutar esto voy a obtener los primeros datos. La A la voy a cambiar, la voy a poner matriz 1. Entonces, al darle clic en ejecutar, vamos a obtener los datos dentro de la primera hoja. ¿Y cuáles van a ser esos datos? Bueno, básicamente me va a leer todo lo que yo tenga dentro de la primera hoja de Excel. De hecho, aquí le puedo dar doble clic para ver qué es lo que leyó. Como tal, xlsread únicamente lee variables numéricas. Si yo quiero obtener el texto, hay un comando que ahorita veremos. Y hay algo importante. Esta función va a leer todos los números que haya en la hoja de datos si es que yo no le especifico un rango. En este caso, como aquí en medio no había nada, pero aún así seguía habiendo datos acá, se vio forzado a obtener todos los datos. En la hoja de Excel podemos ver que aquí no hay nada. Lo que hizo la función fue dejarle el valor no definido, pero bueno, vamos a ver cómo evitar esto. Aquí simplemente colocamos eso. Ahora, si yo quiero definir una hoja, debo tener lo mismo, pero además de eso, vamos a ponerle matriz 2. Vamos a definir la hoja, en este caso sería hoja igual, y aquí mi hoja es velocidad, entonces así le pondré, velocidad. Entonces aquí después de nombre pongo coma, hoja. Al ejecutar esto, si abro la matriz 2, veremos que ahora se tiene el valor de tiempo y posición que estaba en la hoja 2. Ahora volvamos al problema que teníamos en la hoja 1, que es definir rango. Yo aquí puedo definirle un rango y de preferencia antes debo de definirle la hoja. Porque ¿qué pasa? Si yo no lo hago, así como vimos en el ejemplo de escribir en datos en Excel, aquí puede haber una confusión entre el rango, que puede ser A2, o el nombre de la hoja, porque la hoja también se puede llamar A2. Entonces yo aquí debo de especificarle bien en la hoja. Si yo simplemente no deseo especificársela, como hemos visto, aquí debo de colocar después de los dos puntos donde termina. Por ejemplo, termina en D7. Pero este no es el caso, porque ni siquiera sé en dónde termina. Entonces voy a copiarlos desde la hoja, que aquí ya va a ser la hoja voltajes. Y viendo nuestro Excel podemos ver que es a partir del valor de A3. Entonces aquí coloco el A3 y vamos a ver qué ocurre. Bien, he sobrescrito mi matriz 1, pero aquí hay un pequeño problema. Como yo únicamente seleccioné
la celda A3, pues únicamente me devolvió el valor de la celda A3. Aquí, para yo especificarle que quiero varias columnas, debo ponerle 2 puntos y después hasta la columna que quiero terminar. En este caso podría ponerle simplemente de A a A, y lo que haría sería importar toda esta columna, pero no, yo quiero la columna de la A hasta la C. Entonces, ¿qué pasa aquí? Debo colocar A2.C. Ejecutamos la sección para ver si esto es correcto. Y podemos observar de hecho que se demora un poco, porque debe pasar por todas las filas para ver si hay datos, y bueno, esto hace el proceso un poco tardado. Entonces abrimos lo que tiene la matriz 1, y en efecto ha copiado los 25 valores que tenemos en las primeras 3 columnas, que es lo que queríamos. Ahora, para no afectar tanto el rendimiento, se supone que nosotros debemos de especificar el rango. En este caso quiero que empiece en A3 y que termine en C27. Entonces vamos a comentar esta otra parte. Sería por columnas y aquí sería total, rango total. Entonces vamos a ver si esta es un poco menos tardada. Ejecutamos la sección y en efecto lo hizo rapidísimo. O sea, ya tenía todos los datos aquí en cuanto yo le di play. De aquí podemos concluir que sí es mejor colocar el rango directo que simplemente las columnas. Ahora, probablemente yo únicamente quiero los primeros 5 valores y pasa lo mismo que con la función de escribir. Definir rango parcial, y entonces vamos a copiar esto y aquí en lugar de ir hasta C27 quiero los primeros 5, entonces sería hasta C8 y entonces esta sería la matriz 5. Vamos a ver si esto es correcto. Ejecutamos la sección y tenemos en las matriz 5 justamente los primeros, bueno, aquí fueron los primeros 6, un error de cálculo, pero aquí tenemos justamente los primeros 6 valores que yo le pedí. Desde el valor de A3 hasta C8. Sí, es que no conté el 3, pero también se cuenta. Ahora, yo analizando los datos, puedo inferir que esto es la muestra y el valor es lo que sigue. Entonces yo podría separarlos por columnas. Es más, podría leer las columnas del lunes y del martes para ver la comparación entre ellas. Entonces podría ser que muestra, aquí vamos a hacerlo ya un ejemplo más grande. Muestra va a ser igual a XLSRead. ¿Y qué pasa cuando únicamente tenemos una columna? Simplemente coloco de A a A. Luego voy a ponerle valor 1, va a ser igual a lo mismo, pero aquí va a ser de B a B. Y me cercioro en qué columna está el valor del martes, es en la F. Entonces aquí pondré de F a F y este será el valor 2. Después de eso, para ver qué tan interesante se ve, vamos a colocar que muestre la muestra con su valor 1 y después de ahí pondremos un hold on, un read on y después pondremos muestra con el valor 2. Aquí colocaremos una leyenda, legend, primero será lunes y luego será martes. Y además de eso aprovechamos, le ponemos un título, luminosidad, así se llaman los datos. Y en el XLabel tenemos el número de muestra y en JLabel la tensión. Entonces ejecutemos esta sección. Se va a tardar un poquito de hecho porque va a leer toda la columna B y aquí toda la columna F. Entonces, pues bueno, tal vez valga la pena colocar los rangos, pero si no los conocemos nos vemos forzados a esto. Claro que si de antemano los conocemos, computacionalmente sería mejor colocar los rangos aquí para un mejor rendimiento. Bien, y ya lo tenemos, y aquí tenemos esto. ¿Qué es lo que ocurre? De hecho son valores bastante curiosos, y vamos a ver el por qué. Perfecto. Aquí tenemos que el valor 1 es de 25 pero por 3. Este 25 por 3 hubo aquí un problema, y esto ya viene de Excel. Esto ya es parte de esta función, y tenemos que arreglarlo nosotros. Esto es porque esta celda de lunes abarca todas las columnas, entonces tenemos que descombinarla, guardar el archivo y nuevamente volver a ejecutarlo. Bien, ya se ejecutó, aquí vemos que el valor ya es de 25 por 1, entonces veremos la gráfica. Y entonces aquí nuestra gráfica ya es como nosotros la queríamos. Aquí la otra manera de corregir esto es que ya conozcamos previamente el rango, como ya lo hemos mencionado. Entonces viene desde A3 hasta A27. Entonces se lo puedo colocar desde A3 hasta A27 y lo mismo con las otras. B3 a B27, de hecho esto mejora el rendimiento, y desde F3. En la hoja de Excel ya no importa que estén combinados y centrados,
esto va a funcionar y vamos a ejecutar la sección. Bien, rapidísimo lo hizo, de hecho después del clic, entonces tenemos el mismo resultado pero conociendo el rango. Ahora aquí vienen algunas preguntas que pueden surgir. ¿Qué pasa con el texto? Este texto también puede leerse, pero la función xlsread por defecto únicamente nos arroja la parte de los datos numéricos. Pero no hay problema, aquí podemos mandar a llamarla, pero con un vector. Lo hacemos de nuevo. Aquí voy a leer desde la columna A hasta columna C. Y aquí voy a poner lo siguiente. Primero viene el número, luego el texto y luego algo combinado. En inglés le llaman raw, que es todos los datos crudos, pero aquí le colocaré todo. ¿Vale? Entonces, al ejecutar esto vamos a tener todo eso. Le colocamos comas aquí para que MATLAB nos quite las advertencias y entonces vamos a ejecutar esta sección. Entonces del lado derecho ya tenemos tanto el número como el texto como todo. Entonces en el número tenemos lo que ya habíamos utilizado antes. Si lo abrimos podemos ver que son los mismos datos que ya habíamos llamado. Ahora en el texto vamos a tener una matriz, pero esta matriz como tal aquí ya no me aparece combinada. ¿Vale? Si yo aquí me coloco dentro de estos no me va a aparecer nada, simplemente me aparece lunes en la primera columna y lo demás así. Pero cuando nosotros entramos a todo, aquí vamos a tener curiosos valores. En este caso nos rellena con el valor no definido en los espacios en blanco, pero como nosotros no le definimos un rango, hacia abajo nos va a seguir llenando con los valores no definidos. Entonces no es muy recomendable que nosotros coloquemos estas columnas así nada más. ¿Vale? Entonces cerramos esta parte y vamos a ver qué pasaría si yo cambio estos rangos. Aquí ahora vamos a utilizar los valores del martes y quiero que empiece en el 2, es decir en E2, y acabe en G27. Entonces aquí le coloco para el martes, que sería número 2, texto 2 y todo en 2. Aquí empieza en E2 y termina en G27. Entonces aquí será día martes. Vamos a ejecutar únicamente esa sección y podemos observar que lo hizo rápido, de hecho más rápido, y aquí el número 2, bueno, sigue conservando los valores de siempre. Aquí el texto ya se puede ver que únicamente son estos tres. Y en todo, pero en 2, ahora ya podemos ver esta parte como la vemos en Excel. Vale, entonces es importante que nosotros conozcamos más o menos cómo es la estructura de nuestros datos en Excel para que podamos visualizarla de la mejor manera en MATLAB. Entonces vamos a comentar el resto de este código. Guardamos nuestro código. Y listo. Muy bien, hijes, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que el código lo pueden encontrar en el link de la descripción. No olviden que pueden dejarme sus dudas, comentarios y sugerencias. No olviden darle like para que este video llegue a más personas. Suscríbanse y nos vemos a la siguiente.